Cuando quieras, Antonio. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro webinar literario del Círculo Ecuestre. Como sabéis, en el Círculo Ecuestre esta semana echamos de menos Sant Jordi, no Sant Jordi que conocemos. Pues hemos decidido montar esta semana, este es nuestro quinto webinar literario, hemos tocado muchos temas y hoy nos toca hablar de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? De un libro que se llama Aprende a escuchar tu cuerpo, de Kim Vicent. Y la verdad es que, bueno, estos días que estamos de confinamiento, si normalmente ya tenemos que escuchar, seguramente tenemos que escuchar mucho más. Yo creo que esta sesión, ¿no?, que creemos muy interesante, va a tener mucho jugo seguramente porque tenemos también a Adam Martín, que va a hacer un poco de moderador de la sesión, ¿no?, que es periodista, guionista, también productor, trabajó en televisión y también es un especialista y está especializado en temas de alimentación. Así que, por mi parte, solo queda despedirme, desearos que os guste este webinar y pasaré la palabra a Adam. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de este libro de Kim Vicent. Decía Antonio que voy a ser el moderador. Lo que pasa es que con Kim poco hay que moderar porque realmente le dices una cosa y se suelta y casi prácticamente hay que hacerlo callar. Lo tenemos ahí, Kim. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adam. Muy bien. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, explico un poco de qué va este libro, pero muy rápidamente, muy por encima. Esta presentación va a durar aproximadamente más o menos unos 30 minutos, de los cuales vamos a hablar Kim y yo durante unos 20 más o menos y luego, si queréis, podéis hacer preguntas a través del sistema que tenéis habilitado para tal uso. Preguntas que queréis, evidentemente, siempre sobre el tema de salud y sobre el tema del que vamos a hablar. Aprende a escuchar tu cuerpo es un libro, Aprende a escuchar tu cuerpo, osteopatía, postura y salud. Aquí lo tenéis. Es un libro publicado por RBA Integral y es un viaje que a mí me parece fascinante a través de la osteopatía, que es de dónde sale, de qué se ocupa, de qué no, pero sobre todo es un viaje a través de la autoconciencia corporal. Ayuda a entender el lenguaje que usa nuestro cuerpo para decirnos cosas, para decirnos cómo estamos a nivel de salud física y mental, que luego veréis que esta distinción entre lo físico y lo mental quizás no es exactamente la que tenemos todos en la cabeza, sobre todo para Kim y para muchos otros especialistas. Y también es el lenguaje que usa el cuerpo para decirnos cómo estaremos. Y leyendo el libro vamos a aprender cosas como, por ejemplo, que el dolor, aparte de molestar un poco, sirve también para entender que el cuerpo nos quiere hablar, que nos quiere decir cosas. El autor es Kim Vicent, es osteópata, neuropsicoinmunólogo, profesor de universitario, director de la clínica Arvila Magna y una magnífica persona, ya lo conocéis la mayoría seguramente. Kim, para empezar, no sé, el tema del dolor es un tema que a todos nos llama la atención al principio cuando leemos el libro, porque parece que el dolor sea una condena, pero tú no lo lees así, tú no lo ves así. Sí, en el concepto de lo que es la medicina integrativa, Adam, el dolor es un síntoma que el cuerpo nos avisa que algo no está funcionando bien. Yo a veces en las conferencias intento explicar pues, símiles como cuando tenemos una gotera. Si tenemos una gotera, tenemos dos posibilidades, o pasar el mocho constantemente hacia el lugar donde se nos crea el charco o realmente reparar la gotera, ¿no? Es ese aviso del cuerpo que algo no está funcionando bien y el cuerpo hay que entenderlo como una unidad integrativa, desde la punta de nuestro pelo hasta el último dedo de nuestro pie. Está interrelacionado, siempre nos va a dar un mensaje que va a ir súper coordinado y a veces el síntoma nos va a decir algo que no funciona, pero puede estar no funcionando en la otra punta del cuerpo. Pondremos ejemplos después. ¿Sí? Vale, perfecto, sí. Otra cosa que me gustaría destacar del libro, antes de entrar directamente en materia, es que es un libro absolutamente honesto, donde Kim, aparte de explicar todas las cosas que sabe, también nos explica, pues, de hecho, el libro empieza con una de sus crisis, con una crisis personal muy importante, la más importante de su vida, y cómo la superó, para que tengáis un poco una idea de cuál es el tono del libro también, ¿no? Donde la honestidad yo creo que es total, ¿no, Kim?
Mira, la verdad es que nació de unas conferencias que empecé a hacer donde tuvieron bastante éxito en cuanto a la respuesta de la gente. Me pedía si podía desarrollar un libro y, bueno, pues me puse como una experiencia prácticamente terapéutica para mí. Siempre creo que algo terapéutico de uno mismo puede ayudar después a los demás. Y empecé a sanar desde la más profundidad, a explicar cosas de la máxima intimidad, ¿no? Dentro que me estaba cómodo explicándolo, pero sí que fue una experiencia donde, bueno, personal, donde a través de pues, unos motivos de la construcción de una casa, pues pasé una crisis personal económica y después pensé que esto me enfermaría total. De hecho, me estaba enfermando, ¿no? Desde un punto de vista emocional y como creo que las emociones y las enfermedades van totalmente de la mano, pues pensé, pues suéltalo, drénalo y siempre pienso que las mejores, cuando hay una crisis emocional, lo mejor es dejarlas sentir, abrazar estas emociones para que haya la posibilidad de transformarse, ¿no? Cuando algo se transforma es para el cambio, para algo positivo. Así empecé el libro desde una forma para para conocer al lector y que realmente me conocieran a mí y que era una cosa sin ningún tipo de egocentrismo, al revés, querer divulgar lo que llevo haciendo más de 20 años. Así me sentí cómodo y me ha ido bastante bien, sinceramente. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas del libro. Al principio te dedicas a repasar un poco la historia de la osteopatía, que es tu especialidad, y conocemos de dónde viene, para qué sirve, sobre todo, qué puede tratar y qué no, porque en ese sentido también es muy honesto. Evidentemente, como toda terapia, tiene sus límites. ¿Sí? Pero sobre todo, quizás el mensaje más claro y más contundente del libro es que, uno, por un lado, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo porque nos dice cosas, pero sobre todo que nuestro cuerpo tiene la capacidad para repararse, para autosanarse, si sabemos cómo tocar unas teclas determinadas que a veces pasan por un especialista, pero a veces no, a veces dependen un poco de nuestra capacidad para tomar las riendas de nuestra salud, ¿no? Sí. De hecho, empiezo con un símil, empiezo con una silla de 4 patas, la recordarás, para explicar un poco la unión pues, de las emociones, la postura y la boca, la salud intestinal y la salud hormonal y el sistema inmunitario. Esto, nosotros no entendemos la medicina como especialidades, evidentemente están para ayudarnos, pero hay un concepto integrativo de cada una de ellas. Te puede fallar la salud intestinal y la salud hormonal. Bueno, tu cuerpo intentará resolver. Si después falla también las emociones, empieza el símil que ponía de la silla a fallar las dos patas que te puede llevar una inestabilidad en tu salud. Nunca podemos distanciarnos de que tengo un problema exclusivamente de los intestinos, porque cuando tengo una mucosa inflamada del intestino, están todas las mucosas del cuerpo inflamadas. Es algo que siempre digo, pero es que es muy gráfico, ¿no? Ponía el ejemplo de la boca con el intestino. Si vamos a lavarnos los dientes y nos sangran las encías, ya podemos dar por hecho que tenemos el intestino inflamado, ¿no? Después tenemos el médico interno. Es un médico que no podemos olvidar jamás. Es un médico que tenemos todos y todas de este mundo que nos regenera, que cuando tenemos que intentar ayudarlo, es decir, respetar las horas de dormir. Tenemos una hormona que es muy importante, que se llama melatonina, que la fabricamos por la noche, que la tenemos que dejar hacer su función. La melatonina no solamente es para poder dormir y como precursor de la serotonina para estar felices, sino también para hacer competente tu sistema inmunitario. Es capaz de regenerar a través de una hormona de crecimiento que la generas cada noche para intentar todos los tejidos que se autodestruyen o se destruyen durante el día, tenga la capacidad de regenerarse. Estamos yendo un poco al revés. Nos levantamos por la mañana a las 7 de la mañana para ir a trabajar, intentamos, en época normal, evidentemente, vamos rápido, nos hacemos el café con leche, tomamos una pasta o un bocadillo sin tener hambre. El cuerpo humano no está diseñado para esto. El cuerpo humano está diseñado para salir a la caza, a ganarte, utilizar unos recursos energéticos más de la grasa y no de la glucosa, y no favorecer a que me levanto por la mañana, me tomo cualquier producto azucarado y hago un depósito de azúcar y constantemente hago trabajar el cuerpo de una forma totalmente inadecuada. Después empezamos a esas inflamaciones constantes que tiene el cuerpo, llamamos una inflamación de bajo grado, una inflamación crónica de bajo grado, que más adelante puede terminar con una diabetes, puede terminar con una hipertensión, puede terminar con inflamaciones intestinales y te hacen pues que tu sistema inmunitario cada vez esté más debilitado. Esto, junto con tu postura
totalmente unido. Cuando nos encontramos más deprimidos, iremos más cerrados, más hacia nosotros mismos. Estaré cerrado hacia mi propio ego. No verás ninguna persona extrovertida que vaya más cerrada. En cambio, hay personas que van extremadamente abiertas, ¿no? Cuando hablo de emociones, siempre tenemos que tener también esta flexibilidad metabólica, que es dar los depósitos de energía necesarios, pero también una flexibilidad emocional, ¿no? Esto es la integridad del cuerpo humano tan importante. Vamos a hablar un poco del tema de la postura, porque me parece apasionante este concepto, ¿no? De el cuerpo usa las herramientas que tiene a su disposición, y la principal es la postura para explicarnos cosas, ¿no? Y en el libro aquí me explica una cosa que es un poco, es divertida, al mismo tiempo un poco terrorífica, porque explica que a él le gusta ver a sus pacientes cuando están en la sala de espera, porque la postura con la que están esperando ya le da información. Y a partir de ahí, otro elemento importante, que es que la mayoría de tus pacientes vienen a verte por un síntoma o por una dolencia determinada que sería secundaria, porque realmente lo que les está pasando es otra cosa que por lo general casi nunca es el motivo de consulta, ¿no? De hecho, Adam, los tejidos de nuestro cuerpo hablan, los tejidos hablan. Es como imaginaros una red de pescadora, nos pusiéramos en un círculo varias personas tensando bien una red de pescador que estaría totalmente tensada. Si alguien fuera por detrás y tocara la espalda de alguien para provocar un poco más de tensión de esta red, llegaría la información a todo el círculo. Esto es lo que pasa en el cuerpo humano. Los tejidos se inflaman, los tejidos se degeneran, entonces hay una retracción de este tejido y provocas una información a todo el cuerpo. ¿Por qué hago esperar al paciente a la espera? Porque primero de todo me interesa ver simplemente en su postura, pues bueno, un poco más alejada a estar delante de un terapeuta, ¿no? Después, cuando lo llamo, tengo un pasillo bastante largo hasta llegar a mi consulta, lo que hago es me quedo un poquito hacia atrás y pongo mi mano en la espalda, saludando al paciente, y ahí hago la primera escucha con mi mano de su tejido, hacia dónde me va. Eso es una técnica osteopática de un test totalmente avalado, donde miramos las restricciones de tejido. Después ya veo posturalmente el paciente cuando dialoga y quiere explicarme racionalmente sus motivos de la visita, pero esto me lo dejo en un cajón. Después, ¿dónde es la verdadera historia de vida? ¿Dónde tengo que entender su verdadera historia de vida? Con el test de escucha que yo voy a hacer con mis manos en su tejido. ¿Por qué? Lo explico muy rápidamente. El cuerpo humano tiene un conjunto de adaptaciones. Desde que nacemos, la forma del parto, desde que nos ponen las primeras vacunas, desde mi primera caída de culo en un tobogán, desde mi primera fiebre, desde mi primera gripe intestinal, todo esto son sellos adaptativos que mi cuerpo hará adaptaciones y hará, pues, simplemente intentará buscar la adaptación para no enfermar. Pero ya cuando llegamos al tope de estas adaptaciones, llega el síntoma, llega esa migraña, llega esa lumbalgia, llega ese dolor de rodilla. Y con el test de escucha puedes descubrir que esto te viene por el primer golpecito que te pudiste dar en el tobogán cuando eras pequeño. Pongo un ejemplo tonto, pero pueden ser. Entonces hay que buscar. El libro intenté que se llamara El Código Mágico, después lo cambiamos y tal, pero... Sí, tuvimos una discusión sobre el tema, ¿eh? Apasionante, porque es descubrir el código mágico de cualquier paciente. Yo no puedo tratar una lumbalgia igual a ti, Adam, que al próximo paciente que venga. Sí que es verdad, pobres, a nivel médico de la seguridad social tienen 10 minutos para cada visita y yo digo, es imposible tratar lumbalgias con 10 minutos, es imposible. Y tener un papelón que no me lo quiero imaginar. Para tratar una lumbalgia hay que entender al paciente, hay que entender su historia de vida, hay que escuchar sus tejidos, hay que saber cómo se alimenta, y a partir de ahí podrás ayudar al paciente. Es la única manera que puedo entender la salud integrativa, ¿sí, no? Estamos hablando hoy con Quim Vicent, presentando el libro Aprende a escuchar tu cuerpo, osteopatía, postura y salud, editado por RBA Integral. Os recuerdo que si queréis hacer preguntas podéis usar la interficie para hacerlas y que cuando falten unos 10 minutos aproximadamente, pues darnos paso a esas preguntas. Y estamos hablando ahora con Quim de un tema que es apasionante, que es cómo el cuerpo nos dice cosas, y una de las muchas maneras que emplea es la postura. Y a mí un tema que siempre que hablo con Quim lo repetimos, incluso hasta la saciedad, puede estar un poco aburrido de explicármelo, pero yo insisto, que es, por ejemplo, la manera como mordemos o cómo respiramos, por ejemplo, la respiración a través de la boca, que a la gente que no estamos informados nos parece pues una opción más o una manera más de respirar que no tiene consecuencias, pues sí las puede tener, no solo en la salud, sino también en el carácter de una persona, ¿no?
Y lo digo porque, claro, mi hija respira a través de la boca y Kim me empezó a darme datos y pensé, ostras, está describiendo exactamente el carácter de mi hija, ¿no? Es un poco así, ¿no? Hostia, muy bien, Adam. Sí, mira, la respiración oral nos podemos remontar hacia cómo nacemos. Después, cuando hay un periodo de amamantación, la succión con la leche materna, empezamos a fortalecer los músculos de la boca y a provocar el crecimiento transversal de la boca. Cuando realmente no se produce el sellado labial, que los labios realmente puedan sellar y nos quedamos con la boquita abierta, sobre todo cuando somos pequeños, es el típico respirador oral que decimos. La respiración oral, entendemos que la nariz está hecha para respirar, evidentemente. Cuando utilizamos más la boca, el nivel de presiones que tenemos a nivel torácico, donde tenemos una presión negativa y a nivel abdominal tenemos una presión positiva, la presión negativa tirará siempre de la presión positiva. Entonces, a estos niños que respiran por la boca tendrán muy debilitado la energía del pulmón, las fascias del tórax, toda la parte más a nivel torácico y también abdominal, estarán más dilatados a nivel abdominal. La típica caída del respirador oral será esta caída hacia abajo, la boca un poquito más baja, la lengua más baja, donde harán una hipertrofia de las amígdalas, donde tendrán la boca mucho más seca y la saliva tiene una función inmunitaria para mejorar tu sistema inmunitario para que no entren tantas bacterias. Todo este componente, evidentemente, hará que el niño o la niña sea energéticamente mucho más baja, donde la capacidad de concentración también será mucho más baja, donde realmente a nivel energético para levantarse, para tener una actividad normal le costará mucho más y va a provocar bronquitis de repetición, a la larga tendrá problemas digestivos más adelante, en época más adulta, por esta atracción negativa hacia arriba, podrá favorecer las famosas hernias y hiatos, podemos tener problemas en el estómago, inflamación intestinal, o sea, podemos hacer un conjunto de síntomas que ya vienen precedidos de cómo nacemos, de cómo respiramos y de cómo hacemos la reconstrucción postural. Yo estuve en la formación de posturología en Belviche, hay una unidad de posturología y realmente tratábamos a miles de niños, pero miles, que tenían este tipo de problema, pero vamos más allá, todo esto nos puede conllevar a estos trastornos de hiperactividad o síndrome de TDA famoso, que nosotros llamamos una dispercepción sensorial, porque todo lo que es el concepto postural del momento que nos ponemos de pie cuando somos a partir del añito, vamos a ser seres visuales y todos los estímulos, casi todos, nos llegarán a través de los ojos. Y hay una relación del ojo con el pie. Aparte de ahí, si esto no funciona del todo bien, el ojo y el pie funcionarán de forma anárquica y la postura quedará totalmente desequilibrada. Aquí estamos juntando postura, emociones, conducta y nuestra salud integral. Esto es maravilloso, Adam, y es muy sencillo de trabajar con niños porque hay una respuesta inmediata. Sí, además, seguramente muchas de las personas que nos estén viendo ahora pueden pensar que hay una determinación de las cosas que está explicando Kim ahora, de si te pasa esto, te vas a pasar seguro lo otro, pero todo está explicado en el libro, pero yo creo, Kim, que es importante también explicar que cada persona va a reaccionar y va a tener unas consecuencias distintas, aunque sean respiradores bucales. Sí que hay elementos en común, pero lo más importante es que la persona que te trate tenga en cuenta la personalización de ti como entidad propia, ¿no? No como uno más de una estadística, ¿no? Totalmente. La primera premisa es que no tratamos enfermedades, tratamos personas. Esto es un buen resumen. Para nosotros, la etiqueta de la patología, yo podría afirmar, después de mis más de 20 años como osteópata, fisioterapeuta, que las hernias discales, por ejemplo, el 90% no habría que operarlas porque no es una causa del disco, muchas veces es causa más digestiva. Las migrañas es un problema también que puede ser metabólico también de mujeres relacionado con estrógenos, después pues también factores de estrés, pero esto no es una caja de embudo que lo metemos todos los síntomas para todas las personas. Puede ser una persona que haya nacido por cesárea, que no haya tenido amamantación materna, que tenga una mala postura y después no tenga ningún síntoma. Claro que sí, como el que bebe Coca-Cola toda la vida, después no tiene ningún problema. Evidentemente, la salud hay una parte genética, hay una parte pero los hábitos, el estilo de vida,
porque todo el mundo no tiene esta suerte, ¿no? Hay gente que tiene la mínima cosa de que descuida un poquito la alimentación y tiene problemas digestivos. Siempre digo el problema del neurovegetativo, cuando una persona se va a dormir y se le aceleran las ideas, el pensamiento se acelera, esto es un estrés crónico continuado. Encima miramos dispositivos, no fabricarás melatonina y entonces no descansarás. Estás llevando al cuerpo a un nivel de estrés que todo esto te va a repercutir en una inflamación crónica constante. Ahí va a ser como, eso sí que es un factor común. ¿De qué manera te afectará? No lo sé, pero te va a pasar una factura de alguna manera, en forma de migraña, de hernia discal o quizá pues de nada, ¿no? Pero hay que cuidar de esta manera, de forma integrativa, ¿no? Lo digo porque hoy estaba repasando un poco el libro, ¿no? Y hay un capítulo donde explicas la importancia de un parto ideal, del parto correcto, por contraste con un parto que puede ser traumático en muchas ocasiones, no solo para la madre, que también, sino también para el bebé que nace. Pero dices, aunque haya habido un parto traumático y aunque todo eso pueda generar distintas situaciones relacionadas con enfermedades o con patologías diversas, dices, siempre hay una solución. Aunque hayas nacido de la peor manera posible, siempre hay una solución, seguramente, ¿no? Sí, porque imagínate que estás en una conferencia y empiezo, cuando digo, es que la madre embarazada tiene que cuidar la boca, es que si le sangra tal, si no, no nacerá las bacterias necesarias el bebé, nace por cesárea. Claro, provoca un drama cuando no lo es. Entonces, claro. Intento siempre de una forma constructiva de decir, bueno, si nacemos por cesárea, el canal vaginal, el de parto no podrá ser el vaginal, por lo tanto tendremos carencia de dos bacterias muy importantes que son las Bifidobacterium y los Lactobacillus. Son niños o niñas donde tendrán más posibilidades de cólicos o más posibilidades de otitis o más posibilidades de bronquitis, seguro. ¿Pero todos pasarán por ahí? No, pero hay que informar que esto es así. Si pasa esto, pues tenemos las medidas como cuidar al bebé para que no tenga las consecuencias. Después, cada vez estamos más evolucionados con esto, pero hacíamos los partos con las pacientes estiradas en la camilla, tirando de la cabecita del niño o de la niña. Esto provoca ciertas tensiones en unos pares craneales. Ahora, bueno, digo uno importante, que es el neumogástrico, donde está relacionado mucho con la parte respiratoria y digestiva. Pequeñas tracciones por necesidad de tirar de un parto pueden provocar unas restricciones que después pueden ser origen pues, de escoliosis, pueden ser origen de cólicos del lactante, puede ser origen de cualquier disfunción. Todo lo que sea parto instrumentado, parto pues con ventosa o con forceps o cesárea, todo esto está siendo recomendable que pasen por las manos de un profesional. En este caso, la osteopatía puede ayudar pues, para intentar pues, quitar todos esos numeritos de la tómbola para que el bebé pueda tener algún tipo de problemática, pero siempre desde una información constructiva, porque aquí no estamos sentenciando nada, ¿no? Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es intentar dar la máxima información y que los padres puedan decidir. A partir de ahí, pues, que sepas o que tengas una relación que las escoliosis no sean porque sí, o porque después soy un respirador oral o me ha tocado, pues igual no hemos tenido la información necesaria para poder tratar, ¿no? Pero si la tienes es poder, al menos, ¿no? Oye, estos días, claro, el tema de la salud está evidentemente en la boca y en la cabeza de todo el mundo, faltaría más. Estamos todos encerrados en casa precisamente para preservar nuestra salud y la de los demás. Te hemos estado siguiendo en redes, has estado dando muchos consejos útiles para sobrellevar el confinamiento a nivel mental, a nivel psicológico, pero también a nivel de salud, ¿no? En una situación como esta, por ejemplo, donde la sensación es de indefensión total, de que realmente quizás tenemos la sensación de que no podemos hacer nada, hay un virus ahí fuera que nos afecta y hay poca información. ¿Qué nos propones tú? ¿Cuáles son los elementos que sí podemos controlar de alguna manera? Bien, si hablamos a nivel general, me gustaría intentar, pues intoxicarnos lo mínimo posible y sobre todo pues utilizando demasiado pues el exceso de televisión, el exceso de pensamiento hacia una línea más negativa. Recordamos que los pensamientos negativos nos activan un córtex prefrontal derecho, que el córtex prefrontal derecho va muy relacionado con la amígdala y nos lleva a emociones negativas. Estamos constantemente provocando una situación de ansiedad, constantemente una situación que vas a generar cortisol y vas a provocar inflamación. Yo creo que poner intentar seguir los mejores hábitos posibles, pues ver la televisión pues 20 minutos al día para estar informado y ya está. Tener tus ratos a nivel personal para poder tener
aislarte un poco del cuadro familiar y también poder leer tu libro durante una horita o tener pues tu tiempo para escuchar la música, respetar los momentos de descanso. Yo no aconsejaría ahora pues estar viendo series de televisión hasta las 4 de la mañana. Vaya. No lo aconsejaría. Ponte una hora que te dura. La Casa de Papel te dura más. Hay gente que la vio en un día, ¿no? Pues si la ves en un día, pues la viste en un día, ¿no? Pues yo conozco gente que la vio durante toda la noche. Una barbaridad. Entonces, bueno, no sé si es tu caso, Adam, pero intentar no reeducar esto, porque las emociones, lo que sí que en postura, cuando vemos que tenemos test para averiguar esto, que nos indica la postura, si hay una emoción que está como etiopatológicamente como siendo la original, esto te va a desequilibrar el organismo. Y ahí creo que equilibrar el sistema neurovegetativo, que explicando muy rápido, que es el simpático, cuando tengo que estar en acción, es un sistema simpático, pero después está el parasimpático que me relaja. Tiene que haber un equilibrio. Cuando me voy a dormir, tengo que relajarme. Cuando me despierto, tengo que activarme. No puede ser esto al revés. Si no, cuando hay un desequilibrio del neurovegetativo, afectará tus emociones, pero afectará que cuando te comas una lechuga te vas a hinchar. ¿Por qué? Pues porque tenemos el principal nervio parasimpático, que es el nervio vago, que inerva nuestro estómago y si no funciona bien no vas a tener suficiente jugo gástrico, tendrás problemas en la vitamina B12 y te llevará a una vía de hígado que te llevará a la ansiedad. Es que de arriba a abajo, Adam, estamos interconectados. Uh-huh. Entonces, no puedo decir, es que tengo ansiedad. Pero tengo ansiedad, pero ¿y cómo está tu estómago? Pues, claro, no lo conectamos, ¿no? Tengo acidez. ¿Y acidez a qué te lleva? Me tomo antiácidos, ¿no? Está bien durante un antiácido porque tengo cramó de estómago, ¿no? Pero el antiácido te va a llevar a que tu estómago esté con menos acidez, tus proteínas la proteína no se va a degenerar en aminoácidos, esto vas a darle un crecimiento a tu intestino delgado de bacterias que vas a provocar un sobrecrecimiento, hasta llevarte a cuadros que después te van a llevar a ansiedad, ¿no? Totalmente relacionado desde la boca hasta el recto, ¿no? Os recuerdo que podéis hacer preguntas a Kim sobre el tema del libro, Aprender a escuchar tu cuerpo. Y una cosa que no he dicho en la presentación que no me gustaría dejarme es que los derechos de autor de este libro van destinados íntegramente a una ONG que es Pallapupas. O sea que también es un elemento a tener en consideración si queréis comprar el libro, además de que es un libro fantástico y que explica muchísimas cosas relacionadas con la salud. Algunas, como decíamos al principio, que las tenemos que poner en manos de profesionales, especialistas, pero muchas más de las que pensamos que sí dependen de nuestra manera de enfocar las cosas, de nuestra manera de vivir la salud y que pasan también, por ejemplo, por la postura, pero también por la alimentación. Hay un capítulo dedicado precisamente a repasar aquellos alimentos que nos hacen daño y qué tipo de dieta sería la más adecuada para mantener la salud, ¿no? Que es un tema, desde mi punto de vista, yo que me dedico un poco también al tema de la mala alimentación y la buena alimentación, uno de los grandes temas de salud del siglo XXI, ¿no? Lo mal que en general comemos, a veces sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? A veces sí, uno sabe que se toma un helado de chocolate, aquello no es bueno, pero bueno. Pero el problema muchas veces es que comemos pensando que aquello que comemos está bien, en realidad nos está haciendo daño, ¿no? Mira, has hecho coincidir casi las payapupas con el aplauso de las 8. Las cuadrado muy bien, ¿no? Porque hay los aplausos, ¿eh? Pero, no, sí, Adam, tú eres un gran experto en alimentación también. Es verdad que considero que el concepto de bueno y malo puede ser muy relativo. Es una cuestión de cada momento. Yo un logo que tengo es que para mí, ¿sabes? Pongo la vida son momentos, ¿no? Y yo creo que hay un momento para tomarse un helado y otro momento pues, para tomarse una buena copa de vino. Pero evidentemente el concepto de cómo utilizamos la alimentación al menos en mis pacientes lo veo, que no hay una buena cultura alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos con un estrés continuado, generamos mucho cortisol, generamos mucha insulina constantemente porque utilizamos mucho producto procesado, estamos utilizando demasiado azúcar. Todo esto nos está llevando a un desequilibrio, lo que llamamos una inflexibilidad metabólica. Esto es un gran problema de salud. Estamos ingiriendo, hacemos picos de insulina. Es muy típico, pacientes que dicen, me levanto por la mañana, tengo que desayunar, pero a media mañana tengo que comer la galletita, que si no me mareo.
provocando unos picos insulínicos hasta llevar a una diabetes tipo 2, ¿no? Yo soy de los que pienso que con la glucosa, que los valores de analítica te los permiten a 115, 120, todo que sea por superior a 80 es una prediabetes. Puede estar a 95, no es para poner miedo a la audiencia, pero 95 para mí ya es una prediabetes y un problema con el azúcar, porque estás llevando unos niveles de azúcar a tu cuerpo desmesurados y que tu cuerpo tiene que estar trabajando constantemente para liberar insulina y para controlar este nivel de azúcar. Esto te va a llevar a la inflamación. Entonces, alimentaciones antiinflamatorias muy rápidamente, evitando procesados, evitando, pues en algunos casos, pues también evitando el gluten, ciertas verduras solanáceas sin saberlas utilizar, sobre todo, pues, bueno, intentar combinar bien los alimentos, te pueden ayudar y en 21 días el hígado se regenera cada mes, o sea, tienes una posibilidad cada mes de poder hacer un cambio metabólico importante. Yo te aseguro que una persona que durante 21 días cuide su alimentación es otra persona a nivel energético, a nivel de inflamación, a nivel de sus dolores. Muchas lumbalgias se han tratado solamente cuidando un poco la alimentación, ¿no? Y con lavativas, por ejemplo, ¿no? Soltando el colon. La relación anatómica que hay del colon, que es el intestino grueso, con un músculo muy importante, que es el psoas, que es un flexor de la cadera, muy relacionado con lumbalgias. Yo a pacientes, y esto es un truco que digo a la audiencia, porque a veces un amigo me ha llamado una vez un domingo, oye, Kim, me tienes que salvar la vida que estoy con una lumbalgia. Y digo, ¿estás con alguien en casa? Y digo, sí, pues mira, lo mandas a la farmacia y compres una lavativa. Una lavativa, te pones la lavativa, desbloqueas el intestino grueso, desbloqueas el psoas y provocas un sistema de relajación y al día siguiente te puedo tratar. Y esto, vemos la reacción que hay de un espasmo de estos músculos abdominales, unos espasmos viscerales, ¿no? Y esto es entender el cuerpo en su unidad integral. Tenemos algunas intervenciones ya. Pera dice, gracias por la presentación, y apunta que hay que esperar el dolor para escuchar el cuerpo. ¿Hay que esperar el dolor para escuchar el cuerpo? Bueno, no siempre, ¿no? A veces el cuerpo nos dice cosas sin dolor, ¿no? Claro, mira, cuando nos compramos un coche nos dicen al año tienes que llevar la revisión, ¿no? Para cambiar las bujías, el aceite, ¿no? Y en cambio el concepto del cuerpo humano muchas veces si no nos duele nada, pues no vamos a hacernos una buena revisión. Yo aconsejo a todo el mundo, no por mi especialidad, pero cualquier terapia que trabaje desde un punto de vista integrativo es aconsejable una vez cada 6 meses pues ajustar el cuerpo en un concepto integrativo, ¿no? En mirar un poco la alimentación, pues ¿por qué no hacerse una analítica de disbiosis intestinal, a ver cómo está tu intestino, tu sistema inmunitario, hacerse una analítica global, ver un poco las adaptaciones que hablaba antes al principio, cómo piso, cómo miro, cómo me posturo, ¿no? Esto yo creo que es muy aconsejable, ¿no? No hay que esperar el dolor, ¿no? Natalia dice, hola, ¿cómo puedo interpretar las señales de mi cuerpo? Has dado algunas pautas ya. Dice, por ejemplo, la forma de nuestra espalda da información, un dolor de muela, por ejemplo. Sí, mira, no hemos tenido tiempo de hablar mucho de la boca, pero un dolor de muela, según qué diente, qué muela o diente esté afectado, va muy relacionado con diferentes vísceras y órganos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, una inflamación o un quiste apical que podamos tener en los incisivos es una línea muy importante, una línea 1 que llamamos, va muy relacionado con problemas urogenitales, ¿no? Sobre todo en pacientes en hombres que pueden estar afectados de próstata, son dientes muy importantes de valorar. Lo importante es que el cuerpo, cada diente está relacionado con una parte diferente del cuerpo, una víscera, ¿no? También con esta parte articular. Las muelas del juicio, antropológicamente, como vamos evolucionando, cada vez tenemos menos espacio en mandibular para las muelas del juicio, van muy relacionadas en una compresión hacia un nervio trigémino o facial que afecta directamente a las patologías lumbares, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, hay una parte de escuchar tu cuerpo como síntoma a nivel de paciente, pero después una parte de escuchar el cuerpo terapéuticamente, que es cuando tenemos que integrar estos conceptos, ¿no? Los pacientes, pues el ardor, los problemas digestivos, cuando como legumbres me hincho, cuando tengo más gases, son gases con olor o sin olor, tengo todos estos síntomas me están diciendo que estoy en un proceso inflamatorio, ¿no? De acuerdo. Pera te dice que gracias. Mr. Chinaski pregunta, no creo que sea su nombre real. Pregunta, ¿influye el estado anímico en el proceso digestivo? ¿Dirías que el intestino es el segundo cerebro? Sí, se ha hablado mucho del segundo cerebro. La serotonina se forma el 90% en
intestino, cuando tenemos un problema de permeabilidad intestinal, que los nutrientes sobrepasan el intestino, muchas veces hay una reacción inmunitaria y se fabrica mucha menos serotonina. La serotonina también se fabrica a nivel cerebral. Entonces, sí, para mí es un segundo cerebro, pero hay un cerebro que es mucho más importante y hablamos muy poco, que es el cerebro del corazón, que son las emociones. El biomagnetismo es el órgano con mayor biomagnetismo del cuerpo, que 5.000 veces mayor que cualquier órgano, que realmente lo que puede hacer, cómo están tus emociones, tu estado anímico, vas como a inundar a 4 metros cuadrados alrededor. O sea, energéticamente podemos trasladar eso. Por lo tanto, hablaría de 3 cerebros. El primero que todos conocemos, yo creo que pondría casi el segundo como el corazón y el tercero el intestino, ¿no? Una pregunta más de Victoria. Dice, hola, ¿crees que es importante la figura de un osteópata en un parto? Totalmente. De hecho, yo he tenido alguna posibilidad de poder asistir en países vecinos donde la osteopatía es una profesión reglada, que aquí en España vamos un poquito retrasados con esto. Es obligatorio la figura del osteópata porque podemos complementar mucho el test pediátrico con restricciones craneales que a veces con partos muy correctos se provocan unas ciertas restricciones craneales que en el momento in situ podemos trabajarlas de forma muy adecuada. Tendría que ser, para mí, muy aconsejable, muy aconsejable. Cuando hablas de una restricción craneal, para que lo entendamos todos un poco, ¿a qué se está refiriendo, Kim? Piensa que el cráneo del bebé es como una plastelina, entonces ahí, a partir de ahí, pues hay unas suturas, lo que llamamos fontanelas, que en cualquier manipulación un poco forzada pueden quedarse sobrepuestas y puede crear unas tensiones de diferentes puntos craneales. Después, el desarrollo craneal a veces puede ser pues deformidades craneales que seguramente habrás visto a algún niño por la calle que llevan esos cascos, ¿no? Sí. Estos cascos lo que arreglan más es la estética craneal, pero quizá no arreglan tanto la tensión del tejido, de esas fascias que yo decía que era importante escucharlas, ¿no? Ese trabajo craneal que es muy agradable para evitar, pues, futuras consecuencias en el bebé, pues se pueden crear aunque haya un parto normal, ¿no? No deja de ser un punto traumático en la vida del nacimiento, ¿no? Es un punto traumático, pasamos de un medio liquidiano a un medio aéreo, sobre todo las cesáreas, si algún día tenéis la posibilidad de ver cómo nace un niño con cesárea, nace como un muñeco, porque pasa de un medio líquido a un medio de aire, entonces queda como un bloqueo, ¿no? Entonces, el primer empuje del canal de expulsión es lo que nos da un movimiento que llamamos movimiento primario respiratorio, es igual, que nos da un impulso de cómo está la vitalidad de ese niño o niña, ¿no? Que eso es lo que deberíamos trabajar también. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, si te parece, Kim. Lorena pregunta si es cierto que antes de que le detecten un cáncer a una persona, los pacientes sufren depresión. ¿Hay relación entre una cosa y la otra? Estamos aquí en un tema un poco polémico también, ¿eh? Bueno, sí, pero tiene mucha lógica la pregunta en el sentido de que cualquier cuadro inflamatorio prolongado, aparte que a nivel de una ruta inmunitaria va a una ruta inmunitaria, tenemos varias rutas inmunitarias, pero la inflamación prolongada va a provocar muy relacionado, pues, problemas de ansiedad, pérdidas de atención, de concentración, ansiedad, depresión, etc. Ahí sí que seguramente, por ejemplo, tenemos unas bacterias proteolíticas en el intestino, son bacterias proteolíticas donde podemos analizar en analítica de heces unas bacterias que se llaman nucleatum, que si están muy excesivas, pues nos pueden indicar, pues, patología muy inflamatoria intestinal, ¿no? Todo esto va muy relacionado con la producción de serotonina y después, evidentemente, pues tener cuadros más de ansiedad y depresión. Sí, sí. Inflamación y cuadro de ansiedad pueden ir muy relacionados, sí. Pero no sería exclusivo del cáncer, sino de la mayoría de patologías, en todo caso, relacionadas con la inflamación, ¿no? ¿Sería? Es que sí, exactamente. Es que la relación que hay de un proceso cancerígeno a un proceso de infección, sea vírica, bacteria, lo que quieras, el cuadro de inflamación siempre existirá. Entonces, es un paralelismo de estos cuadros, evidentemente, pues, que conllevan su estudio muy personal, ¿no? Muy bien. Pues llevamos casi 40 minutos escuchando a Kim y es un placer. Estaríamos aquí 2 horas más, pero hoy no hemos podido aplaudir a los sanitarios y a las sanitarias que nos echan una mano con tanto esfuerzo durante toda esta crisis del COVID-19.
Pero bueno, a cambio hemos escuchado a Kim, que nos ha dado también algunas pautas para sobrellevar en la medida de lo posible la situación en la que estamos viviendo. Pero sobre todo nos hemos dedicado a hablar mucho de este libro que yo tengo aquí. Lo habéis visto en pantalla continuamente, pero yo también lo tengo aquí para repasarlo. Aprende a escuchar tu cuerpo, osteopatía, postura y salud, publicado por RBA Integral. Y el autor con nosotros, como veis, es aparte de ser un dechado de virtudes, es una persona que conoce muy bien su trabajo y que lleva muchísimo tiempo tratando a muchos pacientes con un grado de éxito muy elevado, por cierto. Así que es uno de los muchos libros que podéis comprar, regalar en Sant Jordi, pero bueno, si os ocupa y os preocupa el tema de la salud, pues yo creo que tiene un peso específico importante en vuestra decisión. Kim, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias a Círculo Ecuestre por proporcionar esta oportunidad para presentar tu libro. Y, oye, te dejo que acabes tú, ¿vale? Bueno, también, Adam, primero de todo, también, o por último, también agradecerte porque creo que cuando una vez me has hecho una entrevista, hemos colaborado en este libro los últimos días, que me ayudaste a darle forma y estuvimos trabajando de la mano y hubo un muy buen entendimiento. Tú eres un gran experto y también autor de libros muy interesantes. Te agradezco siempre. Son de las entrevistas que más disfruto cuando estoy contigo, porque me hablas de todo y es verdad que mi verborrea es bestial y estaría ahí hablando. Muchísimas gracias por invitarme también al Círculo Ecuestre. Muchísimas gracias, Adam, por también dirigir esta entrevista. Y nada, pues si he podido ayudar a alguien y sumar un poco, pues me doy por satisfecho. Que tengáis muy buen Sant Jordi mañana. Muy buen Sant Jordi. Muchísimas gracias, Kim. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Hasta luego, que vean muy bien. Paciencia y ánimos y salud. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.